Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Les deseamos feliz inicio de semana. Como siempre en Noticia tienen ustedes el análisis de coyuntura que vamos a revisar en titulares con una noticia, con un país y tres aristas. Nos referimos, ahí lo ven ustedes en titulares, a Argentina. La primera arista, analizamos las declaraciones del presidente Mauricio Macri este lunes y la corrida cambiaria que comenzó muy temprano. ¿Estaba todo planeado en dependencia de los resultados? Una pregunta que de una vez dejamos planteada para el análisis. Segunda arista, con Es Noticia Argentina, analizamos el papel del sistema electoral, las denuncias de falta de transparencia, de garantía desde el frente opositor y el peso de la caída por 4 horas del sistema en manos de la empresa Smartmatic. ¿Qué es lo que hay detrás? Hablamos y hacemos referencia sobre esas denuncias de manera particular, cómo se prepara toda esta mirada de cara a octubre próximo. Y tenemos una tercera arista con Argentina. Evaluamos los escenarios previsibles precisamente de cara a ese proceso electoral de octubre con la primera vuelta presidencial. ¿Qué hacer? Nos preguntamos, para mantener 15 puntos de desventajas por parte del Frente de Todos. Medios de comunicación como operadores políticos, presiones externas, hay algunas de América Latina, otras del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese es el panorama que analizamos en profundidad en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, la primera arista, la corrida cambiaria, marca un difícil día para la economía del país, de hecho ya una economía muy deteriorada. Pero el presidente Macri y la mediática internacional prefieren culpar a la victoria del peronismo en las PASO. Detalles a continuación. Las acciones y los bonos argentinos se desplomaron en la apertura de los mercados esta jornada. Algunas acciones cayeron más del 50% y los bonos cerca del 15%. Mientras, el dólar anotó un salto de casi 35%. Antes de las 10 de la mañana de este lunes, cotizaba por encima de 51 pesos y llegó a ubicarse por encima de 60 en los bancos y las casas de cambio más importantes de la capital porteña. Según la última actualización en el portal del Banco de la Nación, a las 15 horas, el dólar cotizaba a 52,8 pesos para la compra y 53 para la venta. La página presentó fallas durante todo el día. El domingo en la noche, la moneda extranjera se vendía en 48,50 pesos en las plataformas que operan cambios 24 horas. Además, según medios locales, las grandes empresas de consumo masivo frenaron las entregas a mayoristas y supermercados o ya enviaron nuevas listas de precios con incrementos del 20%. Esta corrida cambiaria se genera tras la victoria a la víspera en las elecciones primarias de la fórmula Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández, sobre la alianza Juntos por el Cambio, liderada por el presidente Mauricio Macri. En rueda de prensa este lunes, el mandatario culpó por la devaluación a la victoria opositora. Todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, bueno, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo. Según Macri, los votos en contra de Cambiemos no son un reflejo de su gestión, sino del proceso que ha tenido que atravesar su gobierno. La elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa, que vamos a revertir esta mala elección de ayer en una mejor elección que nos va a llevar a la segunda vuelta en noviembre para que el cambio continúe. Y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección. La mediática internacional ya le había preparado el terreno posicionando esta matriz. Titulares aludían a un escenario de incertidumbre económica y lunes negro. Así comienza el ataque de los mercados contra la fórmula que le sacó 15 puntos de ventaja al macrismo, en una votación que castigó al gobierno por hundir al país.
Vamos a revisar ahora el contexto. Los argentinos acudían a las urnas en un contexto de recesión económica evidenciado por cifras sobre la desmejora en las variables de orden social, financiero, comercial con las elecciones presidenciales de octubre en ese horizonte. Detalles aquí a continuación. Los años de gobierno de Mauricio Macri han estado atados a una marcada crisis económica, comparada por analistas con el corralito en 2001. Las políticas neoliberales de la administración los últimos 3 años han dado como resultado el actual descalabro general de la economía argentina. El desarrollo de un modelo de corte financiero aferrado a la entrada de ingresos de capitales a través del endeudamiento externo ha sido su principal apuesta. La apertura importadora de bienes de consumo desplazó a la producción interna, particularmente a los eslabones más bajos de la cadena, y por tanto afectó en los salarios y empleos. El principal indicador de la crisis es la inflación. Según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación acumulada en Argentina en el primer semestre del año fue del 22,4%, cerca del 23% que el gobierno había estimado para todo 2019 en la Ley de Presupuesto Nacional. El principal golpe recae en los salarios y el poder adquisitivo. En junio, los precios al consumidor aumentaron un 2,7% respecto al mes anterior y el 55,8% en términos interanuales. Esos son los últimos indicadores con los que los argentinos acudieron a las urnas este domingo. Otro duro golpe al bolsillo fueron los tarifazos en luz, gas, agua, combustible y transporte de entre el 200% y 500% acumulado. Según cifras oficiales, más del 40% del sueldo se destina al pago de servicios públicos. Los aumentos indiscriminados también influyeron sobre la estructura de costos de las empresas públicas y privadas, mientras las ganancias de los prestadores de estos servicios aumentaron exponencialmente. El cuadro general muestra quiebres de pequeñas, medianas y grandes empresas, así como despidos masivos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina sobre 63 empresas arrojó que entre 2018 y 2019, el 21% de los casos analizados presentaron problemas para el sostenimiento de empleos, el 15% acusó dificultades financieras y el 16% aplicaron una reestructuración de planes de producción o directamente cancelaron inversiones. A esto se suma la cuantiosa deuda externa. A junio de este año ascendió a $337.000 millones. El megapréstamo del Fondo Monetario Internacional por $57.000 millones hasta el 2020 ha sido renegociado y entregado sus giros al gobierno antes de lo previsto. Deberán comenzar a ser devueltos a partir de 2022. Expertos, el propio FMI y las cifras internas indican que no hay posibilidad alguna de pagar en los tiempos acordados. Allí está el contexto. Vamos con el análisis. Más temprano precisamente profundizamos esas declaraciones del presidente Macri de este lunes y la corrida cambiaria también de esta jornada por las elecciones de paso con el analista económico, subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC. Nos acompañaba bien temprano desde Buenos Aires, Guillermo Glietti. Le pedimos reflexiones sobre varios hechos. Una, el señalamiento del presidente Macri que culpa al kirchnerismo del resultado, al electorado también de ese resultado. Esto nos decía. Sí, lamentablemente escuchamos hoy un discurso con evasivas y falta de responsabilidad para asumir sus propias culpas. Este gobierno ya tiene casi 4 años, 3 años y medio de mandato y empezó el gobierno echándole la culpa a la pesada herencia, un relato que construyó para atribuirle las culpas de políticas antipopulares que empezó a implementar desde apenas asumió, por ejemplo, devaluando la moneda, arreglando con los fondos buitres, etcétera. Y ahora, cuando está a punto de salir, cuando tiene una derrota electoral mayúscula, pues le echa la culpa al gobierno que está por venir y también a los electores, a los ciudadanos que votaron por una opción distinta a la que ellos proponían. Eso no es nada más que una actitud manipuladora, digamos, y lo peor de todo, a mi criterio, es que me parece planificado. Es decir, los mercados financieros hoy tuvieron una reacción muy negativa, es decir, el dólar subió un 25%, la bolsa cayó, los ADR en Estados Unidos más del 50%, la bolsa en Argentina casi un 40%, y ese desplome de los activos, ese aumento del dólar, pues no tiene nada más que ver con, tiene que ver por un lado con la desconfianza, por supuesto, de los mercados, que
que apostaron por un modelo económico. Recordemos que atrás de este modelo económico está el brazo largo del Fondo Monetario Internacional como herramienta geopolítica usada por Estados Unidos para sostener un régimen permeable a sus intereses. En ese sentido, hay que evaluar, digamos, la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional retire su apoyo a este gobierno, ¿sí? Recordemos que Christine Lagarde no está, es mucho dinero involucrado y el flaco desempeño electoral pues les hará pensar a Estados Unidos si vale la pena seguir apostando por este caballo que ya no es ganador. Pero te decía de que en cierta medida parece previsto o provocado este resultado. Pensemos en lo siguiente: el gobierno viene planchando el dólar, es decir, la corrida del dólar ya estaba disparada de mucho antes y lo único que la contuvo es una venta bastante importante de dólares del Banco Central de Argentina, que en los últimos 15 días vendió más de 2.000 millones de dólares para contener estas subidas. Y justo hoy, decide no intervenir en forma como venía haciéndolo, y con lo cual el dólar se dispara, ¿sí? Recién intervino al final de la jornada, con lo cual permitió que cayera de 66 a 58, que ya termina siendo un 25% de aumento, una devaluación histórica de Argentina, ¿no? Y también recordemos que en los últimos días hubo denuncias de actores que no son kirchneristas, sino son bien oficialistas, como Pablo Gerchunov, que dijeron que el gobierno estaba manipulando los títulos, haciendo compras de empresas argentinas para provocar un alza del mercado, para mostrar una confianza del mercado en el proyecto del PRO. Y por supuesto que al fracasar esa estrategia electoralista de muy corto plazo, pues se desinfló esa burbuja que estaban inflando para mostrar resultados de mercado favorables. En definitiva, parece un planeado, lamentablemente, generando muchísima angustia en los argentinos. Con respecto, sí, en esta conversación que sostenía más temprano con Guillermo, le planteábamos que se trata entonces de un juego muy peligroso para el gobierno, porque se le puede revertir tratando de culpar de toda esta crisis económica que generó el propio gobierno al kirchnerismo. Esto nos dijo. Pues sí, la economía está en bancarrota, literalmente. Estamos en una situación que la hemos repetido en el pasado. En el pasado, procesos de endeudamiento tan grandes como este solo tuvimos durante la dictadura, que generó una deuda de $160 anuales per cápita por argentino, ¿sí? A valores de hoy, Y también lo tuvimos durante los 10 años de la convertibilidad, que generó una deuda por habitante de $190 anuales. ¿Sabes cuántos son los dólares en los que se ha endeudado cada ciudadano argentino con este gobierno en los 3 años de gobierno, entre los 3 primeros años? $890, entre 4 y 5 veces y media más que durante los otros 2 procesos de alto endeudamiento que tuvo la Argentina. Esos 2 procesos, la dictadura y la convertibilidad, desencadenaron muy mal, digamos. La dictadura terminó con la famosa crisis de la deuda, que fueron 10 años de estancamiento, un gobierno de Raúl Alfonsín ahorcado por las presiones internacionales para cumplir con los compromisos de la deuda, una deuda absolutamente impagable, y la convertibilidad pues terminó como todos sabemos, en el 2001, una crisis también histórica para Argentina, grandes caídas del PBI, enormes números de desempleados y hasta una protesta social, una angustia social, mejor dicho, sin parangón en nuestra historia. Y este gobierno en solo 3 años ha generado una situación muy similar a estas 2 etapas. Y podemos esperar cualquier cosa. Hoy la responsabilidad que ha mostrado al manejar la economía pues nos permite anticipar que ya ni siquiera aspira a ser competitivo de cara a octubre. Con estos resultados no va a poder gobernar, y no es descabellado pensar en un traspaso de mando anticipado, con mucho sufrimiento para el pueblo, porque estos vaivenes económicos sin duda terminan afectando el nivel de precios de la economía, la inversión, etc. Y es angustiante. También conversábamos sobre lo siguiente: con base en esta mirada económica tan difícil, tan compleja para el bolsillo de los argentinos, ¿qué escenarios se pueden prever en los próximos meses de campaña, casi 3 meses de campaña? ¿Qué señales envía el gobierno con esas declaraciones de esta jornada? Esto nos decía el experto en análisis económico. Es posible
es uno de los, digamos, el economista que te haga demasiado futurología, pues seguramente mentirá. Es muy difícil hacer predicciones muy válidas cuando los sistemas económicos son tan complejos, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos decir con ciencia cierta? Bueno, la mayoría de los economistas creen en procesos graduales. Pues no, la realidad es que los fenómenos son mucho más caóticos, los desenlaces son mucho más caóticos, más abruptos, digamos, hay más economía de shock que de gradualismo en la realidad. Así que esto puede desembocar en resultados que son muy difíciles de anticipar. Si la situación puede continuar deteriorándose, pues lo veo poco posible. ¿Por qué? Porque más hondo es difícil caer, aunque se puede, un poco más. Hay que tomar medidas inmediatamente, pero veamos, ¿qué tipo de medidas son necesarias para para encender de nuevo al país, digamos? Pues son necesarias medidas de corte intervencionista, regulacionista, es decir, hay que salir a cobrarle impuesto a algunos sectores beneficiados por la devaluación, que generan rentas extraordinarias, hay que salir a reforzar los ingresos de las familias perjudicadas por las caídas de los ingresos. Recordemos que hoy, a valores de hoy, el salario de Argentina es el más bajo de Sudamérica, bueno, excepto Venezuela. Pero es un salario absolutamente bajo, un salario al cual los argentinos no están acostumbrados. Esto es una situación de crisis sin antecedentes. Ellos tendrían que tomar medidas productivistas, medidas de control de precios, por lo menos para pasar este temporal. Y ellos solamente apuestan por dar señales, por jugar con criterios electoralistas, por ejemplo, con el mal manejo económico que han hecho hoy. Recordemos, ni siquiera tuvieron una reunión de gabinete para solucionar el problema, mientras el país estaba ardiendo al rojo vivo. Por lo tanto, es un gobierno que no tiene vocación para aplicar estas medidas necesarias. ¿Me explico? Entonces, ya lo he demostrado con anterioridad. Por ejemplo, hace poco trataron de aplicar políticas más heterodoxas de control de precios con un sistema que se llamó precios esenciales. Y pues lo aplicaron mal, ¿sí? Lo aplicaron mal, no funcionó, fue un fracaso rotundo. Entonces no tienen vocación, por eso ese tipo de políticas no les sale bien. No están convencidos de su utilidad. Su apuesta es siempre por recurrir a aquello que más conocen, que son los mercados financieros. Recordemos que todos, o absolutamente todos los CEOs que dirigen el gobierno actual, pues la gran mayoría pertenecen provienen del riñón de empresas financieras del planeta. Entonces piensa que todos los problemas se solucionan aplicando tasas de interés del 75% como las que hoy tiene Argentina, la tasa de interés más alta del mundo. Y todo eso sucede en un país que no está bloqueado, que no sufre una guerra económica producto precisamente de ese bloqueo financiero, económico y comercial. Una última pregunta para el doctor en Economía Guillermo Glietti de CELAC, la matriz de opinión sobre la incertidumbre financiera. ¿Cómo hacer frente a esa política del miedo financiero? Esto nos decía. Miren, los acreedores, me parece, el mercado tiene que saber que el único que ha demostrado tener una capacidad para devolver sus préstamos, el único que ha tenido capacidad para llevar la economía adelante, el único que ha cumplido sus promesas, pues ha sido el peronismo en Argentina. Así que, por favor, un poco de reflexión. Sin duda habrá sectores, los que tienen más rentas extraordinarias, que terminarán contribuyendo más al esfuerzo de sostener una economía activa, una economía productiva, pero entre todos se logrará salir adelante, digamos. Yo creo que los mercados al final recapacitarán y se darán cuenta de lo siguiente. Argentina es un país productivo, es un país emprendedor, es un país que va a salir adelante ante cualquier circunstancia y lo logrará seguro. Pero sobre todo lo logrará porque este gobierno, el nuevo gobierno que dirigirá Alberto Fernández, es un gobierno que tiene vocación productiva y solo con producción se puede poner una economía en marcha, solo con producción se pueden devolver y cumplir con compromisos financieros. Así que me parece que la clave es que los mercados recuperen la confianza a sabiendas de que, asumirá un gobierno capaz de controlar y que ya tiene antecedentes, que lo ha logrado en el pasado, superando, por ejemplo, la crisis enorme de la deuda de 2001. ¿Sí? Recordemos que Alberto Fernández, el candidato a presidente, fue jefe de asesores de gabinete de Néstor Kirchner, quien condujo muy satisfactoriamente los destinos de Argentina
Y bueno, me parece que en pocas veces de la historia argentina le ha ido tan bien al mercado como durante el kirchnerismo. Ahí está ese antecedente que marca la figura precisamente de Alberto Fernández. Ahora la situación es distinta. Hay 100 años para pagar por delante una deuda que ya la califican de eterna ante el Fondo Monetario Internacional, ante otros acreedores internacionales. Agradecemos por este análisis en materia económica a Guillermo Oglietti de CELAC. Antes de irnos a la primera pausa en este programa de Noticia Argentina, revisando distintas aristas, lo que tenemos en nuestra multiplataforma. Presidente Macri, hay un voto bronca que se expresó en las urnas. Él explica cuál es su visión acerca de la situación y obviamente los medios de comunicación y las redes sociales se lo cobraron. Dice esto, por ejemplo, Alejandro: gobierno de Macri, primeros 3 años, la culpa es del gobierno anterior; último año, la culpa es del gobierno que viene. Así se interpreta desde el pueblo. Hernán dice esto: en síntesis, el gobierno es buenísimo, lástima el bajo nivel de votantes, plantea él. Gentile: dejaron volar al dólar, se escondieron hasta las 4:30 de la tarde, salen a atacar al sector que les acaba de ganar la elección por 15 puntos. ¿Qué busca el presidente? Absolutamente irresponsable. Una última cosa para agregar: el presidente Macri rechazó la posibilidad de cambio en el gabinete, a pesar de la expectativa, no hizo ningún anuncio económico ante la devaluación de la moneda. Dice esto, instruye al equipo económico para que estudie y prepare medidas, pero como bien recordaba nuestro analista, hace solamente minutos el presidente Macri no convocó a una reunión de gabinete, por lo menos no una reunión de gabinete económico, ante la difícil situación que se está viviendo hoy con la corrida cambiaria. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, es Noticia Argentina y la segunda arista. Analizamos el papel del sistema electoral, las denuncias de falta de transparencia, garantías desde el frente opositor, el Frente de Todos, y el peso de la caída por 4 horas del sistema en manos de la empresa Smartmatic. Tenemos la información, tenemos el análisis al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Argentina, la segunda arista, la divulgación de resultados en las primarias de este domingo, sufrió un retraso que ocasionó el cierre electoral controversial para el país. Las reiteradas denuncias sobre el sistema del conteo de votos fueron desmentidas por representantes del gobierno. Aún así, las pruebas develaron un histórico de reclamos. Vamos a entrar de inmediato al análisis. Para ello nos acompaña Carlos Villalba, analista político, psicoanalista, periodista, con nosotros desde Buenos Aires. Carlos, ¿cómo estás? Te recibo por esta cámara, por la cámara número 3. Por acá te recibo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Carlos, ¿qué es lo que pasa con el sistema electoral? No es de ahora, desde meses atrás, el Frente de Todos ha venido denunciando que de alguna manera hay artimañas para tratar de eliminar garantías de transparencia electoral. Tatiana, en realidad la problemática y la discusión acerca del sistema electoral argentino, en particular de los sistemas de transmisión y recuento de votos, ya data de 4 años aproximadamente y se potenciaron obviamente desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, que durante todos estos años ha intentado transitar hacia el voto electrónico, hacia la transmisión electrónica de datos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso puntual, lo que sucedió ayer, en realidad la comunicación no existió. Cuando el presidente de la República a las 22 reconoció su derrota electoral, lo hizo violando la norma que dice que hasta que no se conozcan los números nadie puede hablar de ellos. A las 22, o sea, 4 horas después de terminado el comicio, un comicio muy normal en la Argentina de ayer, con buen clima en todos lados. Ustedes saben perfectamente que los trastornos climatológicos hacen que algunas mesas electorales tengan que cerrar más tarde. Bueno, ayer prácticamente a las 18 más del 95%
de los 15.000 centros de recolección de votos estaban cerrados. Y sin embargo, 4 horas después, todavía no se sabía ningún dato. La prensa manejaba con más o menos seriedad los boca de urnas, que todos ustedes saben que son absolutamente poco fiables, y algunos medios empezaron a tener datos más fehacientes, más concretos de filtraciones que se obtenían, y muy especialmente de un sistema de recuento paralelo que hizo el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Así que ayer fue, primero que nada, un papelón. ¿Qué es lo que había detrás de todo esto? Que a lo largo de este año, por una licitación que se hizo públicamente, la empresa, la transnacional Smartmatic, se impuso por haber cotizado $2 millones por debajo de la española que lo venía haciendo en los últimos 20 años, de nombre Indra. La empresa, ustedes la conocen mejor que nosotros, porque entre 2004 y 2017 se encargó de los recuentos en Venezuela, tiene denuncias por irregularidades en el propio país de ustedes, en Filipinas, en El Salvador, en Italia, en la Lombardía, hasta en Estados Unidos, en Bélgica, en Uganda. Por ese motivo, aquí se pusieron los reflectores opositores para ver qué es lo que estaba por hacer esta empresa. Lo primero que logró la oposición, fue que, a diferencia de lo que quería el gobierno de Macri, que era que Smartmatic se encargase de todo el sistema, de todo el proceso, incluido el escrutinio definitivo, que esto quedara como corresponde para un cuerpo estatal, para el Correo del Estado, pero sin embargo Smartmatic se quedó por esos $16.900.000 que recibió a cambio de la transmisión y el recuento de los votos. La transmisión de los votos cambió a partir de la incorporación de este sistema digital. Antes los telegramas se enviaban físicamente a centrales del correo y se transmitían a su vez a la central general aquí en la capital de la República Argentina. A partir de ayer, lo que se iba a hacer era la transmisión de un fax, de un fotográfico, del acta de cada una de las urnas. Sin embargo, eso fracasó rotundamente. Lo que sucedió, para fortuna del sistema, es que la ventaja que sacó la oposición de aproximadamente 15 puntos, que proyectados en función del sistema en la Argentina, en las elecciones internas se tienen en cuenta los votos en blanco, pero en la general, que sería el 27 de octubre próximo, no se tienen en cuenta. Por lo tanto, los 47 puntos que sacaron los Fernández ya se convertirían en más de 50. Esa diferencia que fue de Carlos, más de 15 fíjate puntos, que aquí hay algo, permíteme, te pregunto, porque hay algo que generó dudas, incluso después de estas 4 horas en donde lo que veíamos, quien realmente deseaba accesar al sistema era una página en blanco durante todas estas horas, es de nuevo esa petición que hace la expresidenta Cristina Fernández, esta fórmula a la vicepresidencia de CFK, pidiéndole al gobierno, pidiéndole a las autoridades que muestren tal cual los resultados electorales, como si algo más estuviese faltando, como si algo más tuviese que contarse. Espera un segundo por tu respuesta, vamos a revisar este contexto y seguimos con el análisis, Carlos. Desde principios de 2019, el presidente Mauricio Macri impulsó por decreto una serie de cambios en los mecanismos electorales que, según analistas, debilitaron la transparencia del sistema electoral. El proceso, que pasó de ser manual a digital, suponía un ahorro tanto económico como de tiempo para el cierre de los comicios. Las pruebas del nuevo software en manos de la compañía tecnológica Smartmatic no dio resultados en su primer simulacro, según declaraciones del subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mazón. Las denuncias por una posibilidad de que reinara la falta de transparencia en el conteo de votos no se hicieron esperar. Los reclamos de la coalición opositora, el Frente de Todos, presionaron para que la magistratura designara veedores tecnológicos del Estado durante el proceso. Esas denuncias contra Smartmatic no son solo en Argentina. En Filipinas, El Salvador, Uganda y Bélgica han manifestado la desconfianza en los resultados de sus servicios.
Incluso en Chicago, Estados Unidos, lugar donde realizó su primera participación en proceso electoral, se abrió una investigación contra la empresa por retrasos e irregularidades durante las elecciones de gobernador en 2006. Y en Argentina, los hechos revelaron las pruebas de su mal funcionamiento. Los resultados de las PASO fueron divulgados 1 hora y media después de lo prometido por el gobierno. Mientras que desde la Secretaría de Asuntos Políticos aseguraban que no existía ningún problema, el sistema estuvo caído por 4 horas. Ni la empresa ni el gobierno dieron explicaciones. Tras una contundente ventaja del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, la candidata a la vicepresidencia del país, Cristina Fernández, hizo un llamado al gobierno. Quiero pedirles a ellos que por favor no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el año 2017. Los números que tenemos son muy amplios. Acabo de hablar también con gobernadores, acabo de hablar con nuestra candidata a gobernadora en la provincia de Mendoza, donde nos dice que hemos ganado, una provincia que normalmente no teníamos buenos resultados. Hemos ganado también en la provincia de Mendoza las elecciones. En 2017, durante las elecciones legislativas, los resultados sufrieron un vuelco sorpresivo que colocó la victoria en manos del actual presidente y su equipo. En este 2019, el pueblo argentino exige conocer con transparencia el resultado de su elección. Carlos, regreso contigo y ahí estaba de hecho parte de la declaración en ese mensaje que enviaba a todo el país la expresidenta Cristina Fernández desde Santa Cruz. No pudo regresar porque no habían vuelos desde este lugar lejano de la capital el mismo día y envía ese mensaje y eso es algo que queda abierto. ¿Cuál es tu opinión de eso? 2 señalamientos. Primero, que no pudo regresar porque los vuelos de Río Gallegos a la capital de la Argentina fueron suspendidos, los horarios que se hacían anteriormente fueron suspendidos por decisión del gobierno de Mauricio Macri. Segundo señalamiento, el mensaje que envía Cristina fue transmitido de manera extemporánea, porque fue grabado cuando había silencio de radio acerca de los resultados. El miedo que tenía la oposición peronista y de todos sus aliados era que primero, que se dilatase durante toda la noche los resultados en la perspectiva de una posible paridad de los mismos. Cuando se transmite el mensaje de Cristina, porque Cristina lo que hace es decir, lo que nosotros tenemos exactamente cuáles son las diferencias que les hemos sacado a ustedes. Porque la oposición, ante todas estas irregularidades o potenciales irregularidades, armó su propio dispositivo de contralor. Tenía un sistema nacional de mesas testigos que con el diario del lunes, como decimos en la Argentina, sabemos los datos, tanto los oficiales como los extraoficiales de la oposición, y coinciden exactamente. O sea, había montado un excelente sistema, sabía perfectamente que se estaba imponiendo por 15 puntos. Pero el gobierno no lo decía. Por eso, cuando ella graba, está diciendo, sabemos por cuánto les estamos ganando, sabemos que ustedes lo saben, díganlo. De lo contrario, en pocos minutos después los iba a manifestar el propio Alberto Fernández. ¿Crees entonces que no hay razones ya después de 24 horas de sus entregados estos resultados de dudar? Y no solamente me refiero a la fórmula a la presidencia, a gobernadores, todo lo que estaba en juego en este proceso de las PASO. Al final de cuentas, ¿crees que el resultado se entregó y que es el que tenemos todos aquellos que deseemos revisarlo? El resultado, en términos generales, siempre en una elección va a haber algún tipo de revisión, siempre hay alguna urna que está impugnada, siempre hay pequeñas localidades donde se puede haber cometido un error o puede haber habido algún tipo de sustracción intencional de votos. Sin embargo, en términos generales, los números que tenemos con esa espectacular e irreversible diferencia que tienen los Fernández sobre la fórmula de Macri y Pichetto y la casi idéntica diferencia que tiene Axel Kicillof sobre María Eugenia Vidal, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, son los correctos, los reconoce el propio gobierno, nada más que el gobierno tiene una fantasía de que podría, según ellos, hacerlo reversible. Ustedes saben, porque ustedes tienen una
larguísima vida electoral, a pesar de lo que diga la prensa internacional que se les opone, el voto, por lo menos en la Argentina, cuando hay un candidato que saca mucha diferencia, empieza a producirse la apuesta al voto ganador. Si en este momento, ayer, con los votos en blanco, la diferencia era de 15 puntos, porque había sacado Fernández 47.32, como dije antes, sin votos en blanco, eso está, para no mentir, para no exagerar, en 49.50, más el voto ganador que seguramente va a recibir, va a hacer que este resultado no solamente es en la primera vuelta, no va a haber balotaje y es irreversible. La única cuota que se planteó hoy desde una conferencia de prensa que le resultó, incluso a la prensa seguidora del macrismo, le resultó absolutamente absurda, fue la que dio Macri en la tarde de este lunes, negando prácticamente la realidad, acusándolo a la oposición de la suba espectacular que tuvo el dólar contra el peso en la Argentina en esta fecha, que fue precisamente por las especulaciones que ellos hicieron el viernes y las que volvieron a trabajar hoy, que lo único que hace es perjudicar la situación de los argentinos. Ustedes bien saben, el aumento en dólares automáticamente se traslada a los supermercados y la gente cada vez tiene menos recursos para poder comprar sus insumos básicos. Así que sí, yo creo que estos son los datos. Esos son los datos. Ahora me queda algo por preguntarte, Carlos, de cara a octubre. ¿Smartmatic será quien maneje de nuevo, estará en sus manos el sistema que le ha correspondido en esta oportunidad? Bueno, lamentablemente prácticamente es una primicia para ustedes. Minutos antes de que empezáramos esta comunicación, el gobierno ha dicho que, primero, estaba satisfecho con el trabajo de Smartmatic, que la responsabilidad era de difusión de datos por parte del Estado argentino, de las dependencias del Estado encargadas, y que el 27 de octubre la empresa transnacional va a volver a realizar estas actividades que ya había anunciado la oposición, porque no es solamente la oposición de los Fernández, también la tercera fuerza electoral, la que encabeza el exministro de Economía, Labaña, había denunciado también que no se habían cumplido con ninguno de los preceptos que marca la norma, ni en cuanto a los programas, el software que debió haberle entregado los datos base, ni a la fecha en que debía hacerlo. La norma decía que tenía que entregarlo un mes antes para que obviamente los fiscales de parte pudieran analizar y ver si la seguridad que tenía, rechazar todo tipo de posibilidad de trabajo, de fraude sobre los datos digitales, recién nunca se cumplió. Y la justicia estuvo muy lenta porque solo 3 días antes de la elección lo exigió, cosa que no se cumplió. Y el Partido Justicialista, que en definitiva hubiese sido el principal perjudicado, también tardó muchas semanas en empezar a hacer pública todas estas denuncias, hasta que finalmente no solamente las formuló, sino que logró que toda la prensa, la que sigue al macrismo y la que se opone, se dedicara a hacer la denuncia pública. Ahí está, imagínate estas reflexiones, la situación, y gracias, Carlos, por entregarnos esa primicia. Vamos a ir de inmediato a buscarla para ponerla en la pantalla de Telesur. Se queda Smartmatic para las elecciones de octubre. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes y tengan muy buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Es noticia dedicada a Argentina en clave postelectoral con distintos escenarios. Al volver, una tercera arista. Vamos a evaluar los escenarios previsibles de cara a esas elecciones en primera vuelta de octubre. Si es que solamente se queda en primera vuelta o si habrá balotaje, eso lo veremos. Y tenemos varias preguntas para plantear. ¿Qué pasa con los medios de comunicación como operadores del gobierno en funciones? ¿Qué pasa con las políticas externas? Nos referimos a quienes comienzan a hablar y a generar más miedo a nivel internacional que afecta directamente el proceso electoral. Hechos que planteamos, estamos en Noticia, ya venimos.
Es noticia argentina, la tercera arista. El país está listo en la partida para la primera vuelta electoral, será el próximo 27 de octubre. Sobre los tres contendientes que lideraron las primarias de este domingo, girará sin duda la atención política electoral: Alberto Fernández, Mauricio Macri y Roberto Lavagna. Vamos a revisar esos detalles, el contexto en el que se da este proceso, como ya les decíamos antes de irnos a la pausa, los medios de comunicación y factores externos que también juegan en este momento. Con aproximadamente un 75% de participación en las primarias, Alberto Fernández, por el Frente de Todos, encabeza la pugna electoral con un 47,01%. Seguidamente está Mauricio Macri por la Alianza Juntos por el Cambio, con un 32,66%. En tercer lugar, Roberto Lavagna, del Consenso Federal, con un 8,47%. Las propuestas de gobierno son variables. Fernández, en alianza con Kirchner, proponen impulsar el crecimiento económico e industrial y recuperar el poder adquisitivo de los argentinos. Macri junto a Pichetto quieren crear una macroeconomía estable y discutir las regulaciones del mercado de trabajo después de destruirlo. Lavagna, en compañía de Urtubey, destacan la necesidad de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional FMI y estimular a los emprendedores de las pequeñas y medianas empresas. Planes que son seguidos de cerca a nivel internacional. Desde Brasil, el presidente Jair Bolsonaro cargó contra la fórmula Fernández-Fernández, mientras que el expresidente Lula da Silva felicitó el implacable triunfo del kirchnerismo. Los medios de comunicación no tardaron en priorizar la postura de Bolsonaro. Hechos para analizar de inmediato. Para ello nos acompaña Sergio de Piero, él es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, con nosotros precisamente desde esta capital suramericana. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, Sergio. Distintos factores para analizar. Primero quiero preguntarte sobre los medios de comunicación como operadores de carácter político que juegan a favor de un sector en contienda. Clarísimo el gobierno del presidente Mauricio Macri. ¿Tendrán con qué? ¿Tendrán insumos? ¿Qué pasará? ¿Se los inventarán? ¿Cómo generarán un ambiente propicio para una candidatura que ya hemos visto partiendo de ese resultado del presidente Macri? Sí, los principales medios de comunicación, estamos hablando de diarios, de radios, de televisión, algunos sitios web, jugaron bastante claramente a favor de la candidatura de Mauricio Macri para su reelección presidencial. Sin embargo, no fue exitosa, digamos. Me parece que hay que remarcar esto. A pesar de la insistencia, incluso de algunos ataques a la figura de Alberto Fernández, el principal candidato opositor, bueno, los números que conocimos ayer dan cuenta que eso no alcanza para sostener una candidatura, digamos, particularmente en una situación de grave crisis económica como está viviendo la Argentina, ¿no? Es decir, que los medios están presentes ahí, jugaron un rol discursivo fuerte acompañando al gobierno de Mauricio Macri, pero la eficacia a la hora de los votos podemos decir que fue extremadamente moderada. Sergio, y con respecto de nuevo a lo que escuchábamos durante esta jornada en la declaración del presidente Macri, que lo ha dicho desde que llegó al gobierno, lo ha sostenido cada año con respecto a las culpabilidades. La culpa de todo lo que sucede en el país es del kirchnerismo, del gobierno anterior, todo para él se refleja específicamente en eso. Hoy de nuevo lo dijo. Esta matriz de opinión, ¿de qué manera podrá ser argumentada desde los medios de comunicación? De hecho, teniendo en cuenta este resultado y la situación de crisis económica que se genera en estos 3 años precisamente. Bueno, eso que usted menciona es un dato relevante porque hoy el presidente dio una conferencia de prensa y, bueno, los mismos periodistas de aquellos medios que pueden ubicarse como más cercanos al gobierno nacional le hicieron preguntas respecto a qué iba a hacer el gobierno nacional respecto a la escapada que tuvo hoy el precio del dólar, que trepó 20 pesos en un solo día, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es poco sostenible esa argumentación de echar las culpas hacia atrás o incluso hacia adelante, culpabilizando a la oposición, digamos, por haber ganado prácticamente por parte del presidente. Encontró en los propios medios algunas preguntas diciendo, bueno, pero el gobierno, ¿qué va a hacer para impedir una crisis o para detener la crisis? Me parece que el golpe que recibió en las urnas el gobierno le está costando procesarlo y al día de hoy, un día después, todavía no ha dado algún tipo de respuesta, te diría, cercanamente satisfactorio.
Sergio, ya hacíamos un análisis de carácter económico de las declaraciones del presidente Macri. Quiero preguntarte ahora la visión política que tienes de este discurso, porque pareciese o en otra realidad o alejado de la realidad o no el no entendimiento de la situación que vive el país. Algo sucede entre el discurso de él y la realidad del país. Sí, el presidente dijo que era consciente de los votos, de la caída de votos que había sufrido, que entendía que había un voto bronca por la situación económica, pero la respuesta de él era que esto lleva tiempo, digamos, ¿no? Que hay que esperar. Incluso un periodista le preguntó acerca de la gente que no tiene problemas ya, no de trabajo, sino para comer, y él dijo que, bueno, que hay que esperar, que hay que tener paciencia, que los cambios llevan mucho tiempo, lo cual parecería no estar dando conocimiento pleno de lo que sucedió en términos electorales, que es una caída de más de 15 puntos en la intención de voto que había tenido el presidente, la coalición de gobierno, hace apenas 2 años, ¿no? O sea, me parece que se encuentra en una situación de importante aislamiento respecto de la sociedad y de no poder y de no querer llevar adelante políticas que den respuesta a estas demandas. Digo, en Argentina ha crecido las personas que tienen problemas para acceder a la comida y desde luego las personas que tienen problemas para conseguir un trabajo. La respuesta del presidente es tiempo, y me parece pedir el tiempo a la gente, que espere un poco más, y me parece que eso no es leer el rechazo electoral que tuvo en el día de ayer. Sí, ahora, los últimos minutos quiero utilizarlos contigo, Sergio, en el análisis de los factores externos. Teníamos los medios de comunicación, la situación política interna y la política internacional. Hay un hecho bastante diciente y cómo en Brasil el presidente Bolsonaro dice que sería gravísimo que regresara el kirchnerismo, pero también hay una respuesta muy fuerte de felicitación, de celebración por parte del presidente Lula. Hay otros actores a nivel internacional que se han pronunciado, sin embargo, Brasil resulta fundamental, es el vecino y bueno, es un país que tiene fuertes lazos comerciales y diplomáticos con Argentina. Sí, claro, Brasil es el principal socio de la Argentina, es el mayor intercambio comercial que tiene nuestro país, lo tiene con Brasil, y me parece que a esto que usted mencionaba respecto de las declaraciones un poco extrañas del presidente Bolsonaro, hay que agregar que el presidente Macri tuvo en todo momento el apoyo de la administración Trump de los Estados Unidos, y sin embargo, a pesar de ese apoyo que se tradujo en un desembolso del Fondo Monetario Internacional de dólares para paliar la crisis externa, la crisis financiera, no le alcanzó para levantar los votos. Con lo cual, es un dato, me parece, muy relevante que a pesar de estos apoyos, tanto el de Bolsonaro como el de Trump en particular, no le alcanzaron al presidente Macri de cara a la crisis interna que vive la sociedad argentina, especialmente en términos económicos. Y ahora, después de revisar todos estos factores internos y externos, la pregunta que queda es cómo mantener estos 15 puntos de diferencia de cara a las elecciones de octubre, cuando sabremos muy bien qué tipo de campaña se va a utilizar en contra del Frente de Todos. Bueno, el macrismo en realidad tiene un desafío previo, que es el tema de encarar las elecciones, que es evitar que la crisis se expanda, digamos, ¿no? Hoy el dólar tuvo esta suba de casi 20% en su valor respecto del peso. El tema es qué va a pasar mañana, qué va a pasar el resto de la semana y qué capacidad de respuesta genera el gobierno de Macri ante esta crisis, que es exclusiva responsabilidad de él. Después podrá convocar a la oposición, pero el que gobierna es, como en todos los países, el presidente y es el responsable de salir o no de esta crisis. De cómo maneje eso irá de cara a las elecciones de octubre. La verdad que nos esperan a todos los argentinos más de 2 meses muy complicados hasta que lleguemos a las elecciones generales el 27 de octubre. 2 meses de muchísima atención política electoral. Sergio, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un tema, 3 aristas. Hemos abarcado distintos aspectos que resultan fundamentales para tener en cuenta en este proceso de las PASO. El resultado que deja de cara a las elecciones, primera o segunda vuelta, no lo sabremos. La primera en todo caso, recordamos la fecha, próximo 27 de octubre. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Vamos a dejarlos con esas imágenes, lo que sucedía a la víspera y durante esta jornada precisamente en esta nación hermana del sur del continente. Hasta mañana.